Bueno, decía el entrenador de Cabo Verde, Manuel Trovoada, nuestra arma es la defensa, nuestra alerta la comunicación. Un libreto muy parecido al de Venezuela, acorde a esas palabras. Y vamos a ver cómo responden desde el salto. Van a ir defensa individual, como escuchábamos a Fernando Duró. No vimos tanta zona el otro día. Todo estacionado, eso sí, corrió Venezuela poco, pero lo que corrió fue efectivo. Ahí está Patrick Lima, el Eddie Tavares, el centro de 2,21 m, líder en bloqueos de la Euroliga, líder histórico en bloqueos de la Euroliga y último más valioso del Final Four con el Real Madrid. Estamos listos y ustedes, otro día para contar una historia. Esta puede ser con tinta indeleble para la Vino Tinto. Vamos, que juntos somos más. La primera para Venezuela con Chourio, selecciona el tiro de media. Quedándose corto el chino. Atacó la pelota, pero pisó la raya. Así que falla Venezuela en su primera posesión. Precipitada quizá. Pero luz verde en el inicio. Ahora Cabo Verde desde Will Tavares. A ver cómo se mueve ese motion. Con pin down es lo que ofrece Cabo Verde. A ver si sacan algún tirador. En floppy para ese triple que no le cae a Betiño Gómez, uno de los veteranísimos. Este es un equipo de alto promedio de edad, ¿no? El de Cabo Verde. Y con muchos jugadores de la liga portuguesa. Bolsillo, pase adicional, chino. Fallando en 2 posesiones consecutivas. Pero estas primeras posesiones para sacudirse un poquito los nervios. Margen de error mínimo, es un mundial. La estrella sin ningún lugar de dudas es Eddie Tavares, ¿no? El resto en torneos de segundo y de tercer orden. Otra vez, directo, indirectos. Buscando al grande, el pick. Arriba, el ataque con rompimiento de descarga, casi caminando Gómez. Atacando la llave por el eje y conectando para los 2 primeros del partido. Colmenares con un pase de inmediato para Sojo. 3 posesiones para Venezuela sin anotar. Echa mano, echa mano. Otra vez ataque de Gómez. Allí cerrando el medio. Tavares quedando con Sojo. Y Guillén con Gómez. Trabaja en el poste. Aislado. No llega ayuda. Falta personal empujando. 2 libres. Bueno, la falta entonces de Windy es la primera. Un poco lento el arranque de Venezuela, ¿no? Como tratando de acomodarse en ataque. Sorprendido por la movilidad, sobre todo de Gómez, que fue el que tomó las decisiones hasta aquí en el conjunto de Cabo Verde. Y la posibilidad de extender la diferencia desde la línea de libres para el equipo africano. Numeral mundial de básquet de D-Sports, @pviola14, @fdbn, los leemos. Buenos días Latinoamérica, feliz comienzo de semana. Aquí estamos de vuelta. Venezuela en su 5º mundial. Y buscando ese partido con Georgia. Mucha gente que estaba con la expectativa de la transmisión. Los fieles de siempre, Pablo, de D-Sports. En Venezuela y el continente. El rebote no asegurado después de 1 de 2 en libres. Cruce, ataque a la llave, a la esquina con Gómez. Fallando el triple, Tavares cargando el rebote, una especialidad también, aprovechando esa talla. Gran esfuerzo del sastre. Colmenares con Sojo. 4ª posesión para Venezuela. Medio atropellado va Garly. Falta personal y libres. Patrick Lima, ¿no? Quien había lanzado el último tiro desde la esquina. Termina cometiendo la primera falta del partido para Cabo Verde. Extrañamente las ofensivas están fuera de el aura de Eddie Tavares, ¿no? O sea, sí, tratando de aprovechar su longitud o el acarreo de defensas, pero hasta aquí no hubo participación. Y capaz conectar a los otros, que a él siempre lo vas a tener, ¿no? Que los otros se conecten temprano. Me llamó mucho la atención el goleo del primer partido. Hay un cierto control sobre alguien que es tan importante en el contexto europeo, ¿no? Garly Sojo, el otro día con Eslovenia, 25 minutos. 16 con 6 de 11, 4 de 7 en triples, número por todos lados, una sola pérdida. Y ahora apura la pelota Venezuela desde la salida, que siempre es desde Will Tavares. Gómez arriba.
Eddie ofreciendo continuos bloqueos directos. Gómez tomado por Chourio, echa mano. En la esquina, con tiempo pisando raya. Y sin poder conectar, Patrick Lima. Parada defensiva y ahora sí, a por el primer canasto de campo. Garly, ataca tú. Por arriba, Granada que cayó y no explotó. Rebote asegurado por Tavares. 5 posesiones y Venezuela todavía no anotó. El libre apenas de Garly. Estaciona nuevamente Cabo Verde. Alto, bajo para Gómez. Buena intercepción de Sojo. Ahí está ese sobreesfuerzo. Y de una buena defensa tiene que venir un buen ataque. O un ataque efectivo. Colmenares, finta de tiro. Lo ataca a Tavares. Mete bien el cuerpo. Falta. ¡Ey! ¡Ey! Esto genera un rompimiento para el otro lado. Bandeja y 2 puntos de Will Tavares. Se recuperó desde la defensa, le permitió correr la cancha. Segunda canasta del partido de Cabo Verde y Venezuela sin anotar en 3 minutos en gol de campo. Vamos pues. Lo sacan a Guillén. El Sastre con su rango. Arcoíris que se sale. Viniendo del banco, muy efectivo el otro día. Con 12 puntos, 6 asistencias. Ataque hacia mano izquierda y 2 arriba. Cuando atacaba Iván Almeida, los jugadores de Cabo Verde vemos que retienen mucho la pelota. No es que se la pasan continuamente, sino hemos visto ataques individuales, ¿no? Y además una defensa de Venezuela que está muy pendiente de lo que haga Eddie Tavares en la zona pintada y hasta está otorgando hasta un campo liberado para el lanzamiento de larga distancia del rival, ¿no? Ataque en la zona de tránsito, falta defensiva en la zona de tránsito. Es de Néstor. Primero. No, es de Windy Graterol. Si es de Graterol es la segunda, ¿eh? Sí, sí. Está bien ahí, pegando el grito de mando, Néstor, pero déjalo ahí. No sea cosa. Bloqueos y bloqueos para liberar líneas. Tavares la está pidiendo. ¡Los 5 segundos! ¡Los 5 segundos! No, bueno. Sigue siendo pelota para Cabo Verde, pero bien al límite. Todo al límite, Graterol abrazándolo a Eddie Tavares, todo al límite está. El otro día no vimos tanto doblaje sobre Doncic. Hoy no me imagino mucho doblaje sobre Tavares tampoco. Y es el chino el que tiene que bailar pegado ahí. 2 metros 23 no está fácil. Es que es la más fea, ¿eh? Déjalo ahí, chino, póntele por delante. Por lo menos una cabeza le saca a Windy. Uno por delante, otro por detrás. Que no utilice las manos, ¿no? En particular. Esa es la dificultad. Recargando. Cortes continuos. Tavares ahora sí, quedando 10 en el control. Will Tavares en 45, cambiando. Cerrando Venezuela. La zona pintada. Sí, sí, sí. Triple de Will Tavares. 7 arriba Cabo Verde. Si en la cortina van a pasar por detrás, se va a complicar, ¿eh? Mano a mano y sale Garly. A pie firme. Sí, sí, sí. Bueno. Primer gol de campo de Venezuela en la 7ª posesión, ¿verdad? Sí, en la 7ª posición y 3:42 minutos después. Finta de Betiño. Se relocaliza y responde de la misma manera. Máxima de 8. Sí, insisto que va a tener que hacer algo Venezuela con liberar ese lanzamiento de larga distancia, ¿no? Segundo triple ya. Se mueven para un lado y para el otro en acción Floppy, Sojo y Chourio. Pop. Cae Colmenares y patea para el zuliano. Sí, sí, sí. 2 seguidos a conectar ese perímetro. Sabes que el primero se lo abrieron de 2 a Sojo, ¿no? Ahora quien sube la pelota y marca el punto de partida es Patrick Lima. Almeida, de entrada para Gómez, aislado ante Chourio. Mano, ayuda también, corta en la bandeja. Bien, Pedro. Empuja a Guillén a fondo. Se arma en mano a mano con Graterol. Tiene 3 armas. Selecciona ese tiro de media distancia tan efectivo. Los 2 primeros del Sastre, hoy titular. Y del otro lado, fallando el triple precipitado Almeida. Le rebotó a Betiño. No. Le pegó a Colmenares, asegura el árbitro. Pero esto, de estar por 8, en 1 minuto se puso por 3. Empezaron a caer los tiros que de arranque no lo hacían, ¿no? Con esa frialdad inicial por parte del equipo venezolano, que tiene mucha mejor circulación de balón, que juega mejor al deporte
El tema es el aspecto defensivo, ¿no? Donde todavía no tiene la llave como para controlar las acciones a partir de la liberación del resto. Cuando hablamos del resto es no Tavares, ¿no? Un pase inmediato para el gigante en el poste, lo quieren aislar. Toma el tiro desde línea de base y lo falla. El primer intento de campo de Ledy, ¿no? Sí, es caso de movilidad además, ¿no? Muy parado. Segunda parada consecutiva de Venezuela. Colmenares desde 45. 4:43 por jugar del primer periodo. Buena entrada en Okinawa. Segunda presentación de Venezuela sin margen de error. Y ya el equipo con bagaje, ¿no? Y los que han adquirido la cultura como Materán y Sojo. Le gritan a Garly para que esté pendiente de esa cortina alta y gigante. Buenas manos del chino. 3, 2, 1. Defensa de Graterol. Triple Almeida. No pueden alimentar los cortes, las caídas de Eddie Tavares, pero aquí salieron con un triple de la esquina, ¿no? Guillén con ese pick alto, el 45 de Colmenares. Adentro, afuera, se anuncia Michael Carrera. Falta personal. Bueno, decimos la novedad, Guillén y Graterol. Carrera, el 5 contra Eslovenia, Vargas, Chourio, Sojo, Carrera y Colmenares. Graterol claramente asignación de Tavares. Sí, sí, y en este caso después del pick fue a cubrir precisamente el pase al corte de Tavares. El tema es que el rebote terminó favoreciendo al hombre que estaba en la esquina y que había quedado en solitario, ¿no? La posición de mitad de cancha, quedando los 14. Ahí está Mike y sus primeros minutos. Salida de Cubillán también, sus primeros minutos, al igual que Jonas Zamora. Rotación múltiple. Fallando el primer intento de campo, el capitán David Cubillán. Pase de entrada para Tavares. Otra vez fájate, Graterol. La saca para el otro lado. Shane Da Rosa en cancha. Y en la base tomando el tiro de media. Naranjas. Lo asegura Graterol, pero no la pudo entregar bien. Tavares se le planta en vertical. Carrera y después mete el triple. Joel Almeida. Está dependiendo mucho del tiro de tres. Y hundido tanto en la defensa Venezuela. Beneficio directo para un Cabo Verde que ya tiene 4 de 8 en triple. Buen tiempo muerto. Sí, necesario. Hay que tratar de frenar esa maquinaria. De alguna forma hay que corregir lo que hasta el momento está haciendo o redundando en beneficio de Cabo Verde, ¿no? 12 de sus 17 puntos desde el semicírculo. O sea, le está contestando con una medicina que habitualmente tiene Venezuela y que hoy no lo ha favorecido tanto, ¿no? 1 de 5 en triples. A ver si está el mic abierto ahí con Fernando Duró. Macho, toda sí. la pelota, todos los balones sueltos, todos quedaron para él. No se vaya nadie. Había 3 recién en el rebote, todos blancos. Eran todos blancos. ¡Vamos! Agarra el rebote, descarga el triple. No del movimiento. El ataque pulgar ahí. Y sumarle algo más en el aspecto defensivo. Es difícil el generar segundas oportunidades si no es rebote largo, ¿no? Porque hasta aquí Eddie Tavares no tiene tanta injerencia en la ofensiva, pero en defensa te descuelga todos los rebotes, todos y cada uno de los rebotes, ¿no? Es muy difícil llegar a eso. El tema ahí es lo que decía Duró. Las pelotas 50-50, las divididas. Esa pelota tiene que ser asegurada porque es darle extra posesiones a Cabo Verde que está metiendo los tiros. Así que hay que cortarla ahora. Esto se reanuda con Cubillán en la base. Miguel Ruiz y sus primeros minutos, al igual que José Santiago Materán. Bloqueo para que llegue a su lugar. Carrera. Atacando, llega de ayuda a Tavares. Un pase adicional. Dale, José. Otra pérdida. Y un pase de inmediato. Transición rápida. Defensa-ataque. Falta de Michael Carrera. Esto es lo que decíamos el otro día sobre una, si se quiere, falta de responsabilidad al tener que medirse con Eslovenia, porque Eslovenia era el claro candidato, pero hoy eso cambia por lo menos el panorama, el eje. Hoy es Venezuela el que tiene más historia dentro de los mundiales y el que sabe que puede jugar buen básquetbol, y hay una menor presión para su rival de turno, que hasta el momento y después de 7 minutos está dominando claramente el partido, ¿no? En la línea personal, Joel Almeida, otro estudiado
en Norteamérica, otro veterano, al igual que Iván Almeida. Máxima de 10, ¿cierto? Sí, se fue acrecentando ahora 10. Eslovenia recién en el tercer cuarto fue que lo puso no, en el segundo. Kubijan, sí. Bueno, tiene que empezar a entrar, ¿no? Y tiene tantas manos. Esa doble aceleración, pero fallando. Anderson Correa. Materán con triple abierto, falta al tiro. Ahí va el Guaro a la línea para acercar a la Vinotinto. Vamos pues, vamos. Y es un poco así, ¿no? A ponerle el ímpetu necesario a cada balón. Lo que pedía Fernando Duró en las primeras palabras del tiempo muerto. No se vayan, decía. El rebote, agarrar la pelota y después arrancamos. No vamos a arrancar sin pelota. 100% en cada balón. Sin asegurar la parada. Bueno, descansa Tavares. Primera vez en el partido. A ver cómo Cabo Verde juega sin Tavares y a ver cómo Venezuela aprovecha esta situación de ya desatención sobre el faro más importante del rival. Sí, el otro día Eslovenia tuvo muy buenos momentos sin Tobin y Doncic en cancha. Mantuvo la ventaja, de hecho la estiró. La estiró y después la logró. A entretiempo era 5 puntos de diferencia con el triple de Zamora de mitad de cancha. El 5-1, 5-6. Y después en el tercer cuarto, parecido como en Kaunas, está Gregory Vargas pendiente de sus primeros minutos. Estudio de juego con su panita Big Néstor. Y José Santiago conectando los libres. De buenos minutos en aquel partido con Eslovenia. Sí, viene de un esfuerzo de 11 puntos en 19 minutos con 3 triples. Otra vez presión desde la salida, 1-2-2. Ataca la llave Correa, permiso. Que esto no vuelva a pasar. Si te la va a volcar, que te la vuelque Tavares. Bueno, puede optar, puede jugar sin Tavares. Ahí tiene que llegar una ayuda. Ruiz para ir mano a mano con Zamora, a ver si conecta esa mano también. Falta fuera de la pelota, es sobre Michael Carrera. Sí. La falta de Kenneth Méndez, la primera. Y entra en penalidad Cabo Verde a falta de 2-0-8. Por favor, no te puede ganar el fondo, Miguel. No. Y le dio todo el lugar. Ahí la ayuda. Carrera, tiene un cuerpo encima. Ataca con su energía característica. Negado. Tapa firme de Kevin Gómez. Otro de los grandotes. Bueno, lo atlético es más allá de Tavares, como se puede observar, ¿no? Y acá las ayudas, hay una gran concentración defensiva de Cabo Verde. Fíjate, el primero en la marca genera el desgaste y el segundo es el que termina eliminando esa posibilidad de tiro. 7 en el control. Materán y Zamora. Señuelo en la esquina, uno de los dos tenía que ser. Sí. Por 4. Bueno, 3 triples de Venezuela, 3 manos anotadoras, ¿no? Y hasta el momento intentó 6-7 tiros con 6. Llega Jordan, adelante. Bueno. Triple del otro lado también. De Joel Almeida, el segundo. ¿Le dieron 2? 1.38 por jugar, no sé. Sí. Esperando el pick de Carrera. Cuñán transitando por el perímetro, se queda sin drible. Lo rescata Zamora, la pierden. Corrida, doble paso y 2 puntos. Otra vez Cabo Verde respondiendo con agresividad después de una reacción. 8 de diferencia. Hay una revisión, no es tiempo muerto para el juego, el arbitraje para revisar lo del tiro, ¿no, Pablo? Sí. Si es de 2 o de 3, ¿no? Lo que veníamos hablando previamente. A ver. ¿Cuál? ¿De Zamora? ¿O el de Almeida? Me parece que el de Almeida, el que le habían dado de 2. A ver ahí. Sí, me parece que pisa la línea. Sí, pero ahí está la punta, se ve. A ver. Pisa. Sí, para mí sí. Pisa, 2. Correcto. Lo marcó bien el árbitro. Bueno, gracias a Gregory Rangel desde Los Teques, pegado a D-Sports. Pronóstico, lo leemos con pronósticos, observaciones. Carlos Contreras desde Bogotá, viendo a Venezuela, gracias.
Jonathan Vesga, Castor Besteiro, que está, creo que no durmió Castor, y además con Heisler de titular. La de café, ¿no? Y Materán ingresando más temprano hoy. Bueno, especialidad de la casa también, ¿no? Un buen cafecito por ahí. Sí, y a bancar. cafecito. Y a bancar. Posesión venezolana con David Cubillán marcando el punto. 1:23 por jugar. Motion, cortinas continuas. Sale Zamora. Sí. 5 la distancia. Un elemento distintivo, ¿no? El de Jordan Zamora, 2 triples consecutivos. Un jugador de nivel internacional, más allá de su última participación en la liga local. Despertó ese perímetro, que aparte estuvo escaso en los partidos de preparación porque las defensas de alto nivel, defensas que cuando una defensa te puede parar sistemas que tienen 3 jugadas en una posesión, es lo que nos decía Cubillán el otro día. O sea, defender ese tipo de sistemas te hace mejorar, sí o sí. Y Escariolo ni hablar. Otra ofensiva de mitad sin Tavares en cancha en Cabo Verde. El tiro es de línea base, fallado por Iván Almeida. A correr con Materán, 3 contra 1. Llega David, bandeja y 2. Bueno, 5 para él. Se pone por una posesión esto en el cierre. Los gritos de afuera, en el medio. Por el medio no entra nadie. Están buscando cambiar. Gritos desesperados. Selección de triple quedando corta. Asegurar ese rebote. Es posesión para Venezuela. Quedando ya el control apagado. Venezuela teniendo faltas para dar. Hemos visto hasta ahora en lo que va de este partido y con Eslovenia la efectividad cuando tiene que correr Venezuela. Eso es clave también. Sí, en el recupero inicial, ese primer pase para la definición de Cubillán, apoyándose muy bien con mano invertida. Y ahora los lanzamientos libres, porque ha perdido un poco de frescura en el ataque, ausencia de Tavares mediante, mientras pudo correr la cancha o optar por una ventaja numérica. Lo aprovechó muy bien Cabo Verde. En el ataque fijo le está costando bastante y termina sin ideas, lanzando hasta el momento sin efectividad. ¿Cuándo volverá Eddie, no? No creo. Para la última posición no creo. No. Pero en el arranque del segundo cuarto seguro. Lo terminó padeciendo, ¿no? Lo que al momento era un beneficio, al final se acomodó Venezuela. Recuerden que hablan portugués. Estamos a correr por dentro. Estamos a ficar no bloqueio. O homem que estiver aqui, dá uma mão em cima. No podemos estar a levar triplos de esta forma. Para Cabo Verde este es el partido, ¿no? Porque ya la derrota con Georgia, jugar con Eslovenia parece ser de otro nivel. Este es el encuentro, ¿no? Así como para Angola también fue la victoria frente a Filipinas y ahora tendrá una chance mínima, si se quiere, de optar por un segundo éxito. Y las dos ex colonias portuguesas con mayormente ese idioma, ¿no? Porque Angola también se beneficia mucho de la liga lusitana. Sí, exactamente. Sí, Anderson Correa, el de la clavada, por ejemplo. Y muchos de ese proceso del Afrobásquet 2021. Corrida de 13-7 para Venezuela después del tiempo muerto que pidió duró cuando se puso 17-8, sí. Primeros puntos de Miguel Ruiz, o primer punto. ¿Cuántas manos anotadoras aquí en el primer cuarto, Pablo? Para Venezuela son un total de 5-7. Para haber despertado tan tarde, ¿no? Porque anotó recién su primer gol de campo en la 7ª posesión. ¡Ey! Buena defensa. Eddie estuvo en la última. Falló 2 veces. No hay falta. No, falta no. Sí, falta de carga, el empuje. Sí, apenas da un pasito adelante ahí. Le invade la vertical. Sí, pero le invade la vertical. Ese es el tema. Si mantuviera la verticalidad. Muy bien el arbitraje. Le dio un jarabe de lengua, le ha dado el principal a Traguada. Estamos hablando de Ademir Surapovic. Con 9 segundos 6 décimas la pide Tavares, negado por Ruiz.
Llegan a doblarlo con Néstor. Recupero, como el otro día cuando Néstor se la robó a Toby. Quiere el triple Zamora para aventajar a Venezuela, pero no cayó. Termina el primer cuarto con diferencia de 1. Cabo Verde llegó a estar arriba por 10. Empezaron a caer esos tiros. Ajuste atrás. Asegurar el rebote. Tenemos partido en Okinawa. Un Tavares que desde la ofensiva, insisto, no ha clarificado demasiado el panorama, pero que en la defensiva siempre es importante. Los dos con 38% en dobles, los dos con 50% en triples. Mirá, casi coincidente, ¿no? En libres mejor Venezuela con 5 de 7. Más tiros por el lado de Cabo Verde inicialmente, y alguna de las jugadas de arranque del partido se puede dividir en dos, ¿no? Primeros 6-7 minutos favorables al conjunto africano y una Venezuela que corrigió en el final para otorgarse esta chance de estar por la mínima diferencia abajo en el marcador. Había recibido muchos puntos en esos 7 minutos iniciales el equipo de Fernando Duro, un total de 23 sobre los 24. La cuestión es que esta situación logró ser corregida sobre el final. Un punto a tener en cuenta negativo, si se quiere, la segunda falta reciente de Michael Carrera, con 2 faltas previas también de Graterol, y son las 2 asignaciones que tiene precisamente Eddie Tavares, ¿no? Por lo menos para tratar de controlar. Ya no sé si tanto de la altura, porque la diferencia es muy superior para el jugador del equipo africano, pero sí desde la contextura física y la contextura atlética. Ese es un tema a tener en cuenta. También propiciar que Tavares se le genere mucho cansancio y que empiece a cometer esas faltas que tanto lo condicionan en Euroliga participando para el Real Madrid. Hasta aquí poca preponderancia de Eddie Tavares desde lo que habitualmente alimenta al Real Madrid, ¿no? Que es la cortina en el poste alto y el corte hacia el canasto. Los caminos no fueron tan claros en ese aspecto, y cuando se intentó propiciar esa acción, Venezuela estuvo atenta a quebrar esa línea de pase. La banca de Venezuela con 15 puntos en el primer periodo. 5 de Cubillán y 6 de Zamora. 15-8, Venezuela arriba en ese renglón. Y puntos en quiebre rápido. 7-0. 7-0, a ver. Sí, bueno, a ver. Comienzo del segundo cuarto. Lo vives en D-Sports. Es el Mundial FIBA. En Okinawa hay una falta de Ruiz, ¿no? Sí, en la cortina. Está sonando raro, ¿no? Cuarta pérdida de Venezuela. Está llegando con eco. Y es la primera de Miguel Ruiz. Lima, Almeida, Tavares, Gómez, Tavares, ¿no? Tavares arriba, en cabeza de llave. Un corte. Y busca meter la pelota para el grande. Joel Almeida. Tomando el triple de eje. Falta de Tavares. Sí, señor. Muy bien. En ese doble box out, ¿no? Atención entonces con lo mencionado por Pablo. Las 2 personales de Carrera y Graterol. Por lo tanto, vamos a ver más tiempo tempranero de Miguel Ruiz en cancha. Cubillán en la base. Zamora, Materán, Colmenares y Ruiz. El relámpago llega al eje. Zamora le apareció, quedando 8. De DHO aparece Ruiz para buscar un alto bajo para tomar el tiro de media distancia. Quizá no la mejor opción. Otra vez sin poder anotar en el comienzo del periodo de Venezuela. Cubillán pasa por detrás de la cortina. Quedó lejos del tirador, que tiró horrible. Materán finta, se relocaliza. El rebote asegurado por Iván Almeida. El jugador del Benfica que tiene un recorrido. Falta en el drop. Ah, no, caminata. Bueno. Tercera pérdida de Costa de Marfil. Venezuela entonces con 7 manos anotadoras en el primer cuarto. Vuelve Garly Sojo. Vuelve la energía de Garly.
0 puntos para Eddie Tavares, con 0 de 3 de campo, pero 6 rebotes, 3 en la ofensiva y 3 en la defensiva, ¿no? Otra vez se le ofrece Zamora. Alto marca Cabo Verde. Consigue la brecha Cubillán. Zamora en el lado ciego. Sí, sí, sí. Arriba Venezuela. Un catch and shoot fantástico, ¿no? Una exhalación lo de Zamora. 3 de 4 en triples para él. Nueva posesión de mitad de cancha conducida por Will Tavares. 7 puntos en el primer cuarto. Salida de Betiño fallando. No carga el rebote ofensivo Cabo Verde. Lo aseguró Garly. A pasarse la pelota. Sojo. Ahí está Ruiz. Y allí llega Cubillán. Con 13 segundos esa cortina alta para el relámpago. Zamora está hecho el Willy en la esquina. Es el relámpago el que toma el triple. Buena selección de tiro. Otra vez marcando el punto Almeida, que ha jugado en Polonia, en Italia, pero también es uno de los veteranos. Adentro para Tavares, una falta previa de Ruiz. Es una buena falta, no lo dejó girar. Lo que pasa es que por un lado es una buena falta, por otro lado también es la segunda de Miguel. 10-0 la carrera de Venezuela, ¿no? Como perdió un poco el ángel en ataque Cabo Verde. Y está tratando de generar esos espacios para que finalmente opte por sus puntos. Pero ya Tavares cometió la primera en ataque. Y suele, ante el cansancio, empezar a marcar esas faltas simples. Almeida buscando a Tavares. Buscando cambiar también. Betiño comprometido, forzando balón. Echa mano Gregory. Se la consiguió Patrick Lima. Empatados en 26, primera igualdad. No responde a ningún tipo de sistema, totalmente afortunado el punto reciente. Primeros minutos de Gregory Vargas, ampliando la rotación, Fernando Duró. Sojo tomado bien arriba, finta de tiro. Titubeó e igual. Derechito hasta el canasto. Tiene que aparecer el talento de Garly Sojo, Anotador fundamentalmente. 12 puntos en el primer cuarto ante Eslovenia. Grande Ruiz. Lo dormiste a Tavares, Miguel. Gran trabajo de Miguel Ruiz, hasta el momento en el control de Tavares. Ante un ataque, un corte, Sojo buscaba otro corte más. O mejor dicho, encontraba el corte de Ruiz. Es pérdida de Venezuela. Hay algo fundamental. Gana en el aspecto defensivo con Miguel Ruiz, pierde en el aspecto ofensivo, porque no tiene la prestancia que se puede encontrar con Michael Carrera o hasta con el propio Windy Graterol. El tema es que ese aspecto defensivo lo está alimentando muy bien. El control sobre Tavares le ha permitido dar vuelta parcialmente al resultado de Venezuela. Escucharon, ¿no? Escucharon. Shane de Rosa de vuelta. Lo que estaba sonando en la cancha. Triple. Correa, ¿no? Anderson Correa. De vuelta el chino Graterol. El go-to es Sojo. Y lo está tomando Iván Almeida. La cortina alta en doble sentido de Graterol. Busca el bolsillo. Vargas se queda sin drible. Esto comprometió la posesión. La vuelve a perder Venezuela. Betiño. Se la tocó Sojo. 17 en el control para Cabo Verde. Una plegaria lo del Sojo, ¿no? El manotazo hacia la mano. Justo dio 100% en el balón. Ahí está el lanzamiento de Almeida con su segundo triple. Celebra en las tribunas Cabo Verde. Partido parejísimo en 15 minutos casi, de 14 y algo. De Rosa encontrando la mano de Zamora en el camino cuando lo buscaba Patrick Lima. Esto está parejito. Los dos perdieron en la primera jornada. Pero Venezuela por menos diferencia. O sea, dignísima presentación ante la Eslovenia de Doncic, de la que quedó para seguir construyendo. Ataque por el medio. Un triple desde el lado débil. Rebote de Sojo de nuevo. Toma aceleración. Zamora lo estaba esperando en 45. De faja para Sojo. Apura la defensa Cabo Verde, que es alta. Además defendiendo el triple, sí.
Vargas con el pick de Graterol. Buscando el skip pass para Sojo. Metía mano Almeida. Inquieto está sobre Sojo. Buena defensa de Iván Almeida. Mucho mejor box out defensivo de Venezuela, ¿no? Para impedir la cercanía de Eddie Tavares en el aro. En ataque todavía le falta evolucionar. Bloqueo para sacarlo a Zamora. Amaga con la penetración. Pase de entrada para Néstor por arriba de Tavares. Que siga abanicando. Arriba Venezuela. El globito de Big Néstor. Primeros puntos para él en el partido. Otra mano más anotadora de Venezuela. Otra vez Almeida. La pide de Rosa del otro lado. Impide el ingreso Sojo. Ataque de Betiño. Negado con falta. Parecido al ataque de Anderson Correa, que terminó en volcada. Esta vez llegó un cuerpo para ponerse por delante. Y otra vez optando por el fondo. La tercera falta de Windy Graterol. Empieza a hipotecarse con sus hombres altos Venezuela, ¿no? Descansa Gregory Vargas, el regreso de Heiler Guillén. Zamora fundamental en este arranque del partido en cuanto al goleo, con sus 3 triples. Aciertos y errores, ¿no? Así han estado los dos equipos en 15 minutos con este parcial de 30-29. ¿Y cuántos se despertaron? Buenos días Latinoamérica, buenos días Venezuela. Buenos días por la mañana, buenos días por la madrugada en este caso. 4:30 en Venezuela, 5:30 de la tarde en Okinawa. Todo 2 veces igualado, ¿verdad? Hasta ahora el cuarto. Casi la barre allí Garly. De vuelta el Sastre. Movida de lado a lado. Lo van a sacar a Zamora. Lo hace el chino. Y del otro lado Sojo. Ahora tomado por Patrick Lima. A Sojo lo están tomando entre Almeida y Lima. 10 segundos en ataque. Claramente identificado como amenaza principal con muchos toques. Guillén titubeo, gana separación. La quería meter para Graterol, justo intervino de Rosa. Corrida de Lima, doble paso. Bien el cuerpo, ofensiva. Aguantando la carga Garly, caballo, papá. Para el otro lado. Bueno, quinta pérdida de balón del conjunto de Cabo Verde. Quise ver un movimiento de lateralización, no, pero se lo llevó absolutamente por delante el jugador del equipo africano, por eso la pérdida y por eso esta posibilidad de Venezuela otra vez de pasar al frente. Parejísimo el desarrollo, están empatados en 7 en el segundo cuarto. Las formas de rotar de Fernando Duró cuando llegan esos condicionantes. Las personales de Carrera y Graterol en el primer cuarto. De vuelta Carrera, me parece que es un buen momento como para aprovechar esa energía y diversificar un poco el ataque. Y ojo con las 2 faltas de Michael, ¿eh? Entrar con 3 faltas a la segunda mitad no sería positivo. Con Guillén de 1, Chourio de 2, Garly de 3, Carrera de 4 y Néstor de 5. Pop de Néstor para ir con Garly. Por encima para Chourio con espacio. Falta fuera de la pelota. Y vale. Y cuenta el canasto, pero de 2. Sí. De Pedro Chourio. La falta sobre Carrera, verla. No sé si hay falta sobre Carrera. En todo caso hay un pequeño empujón para ganar la posición de Michael, pero extraño. Él todavía sigue reclamando. Buscando la mayor separación. Venezuela, Chourio lo pensó mucho. Sin decisión no. Al poste con Néstor. Se faja. Arriba, abajo, arriba y adentro. El Big Néstor conectando. Empujando en el posteo, ¿no? Mira la diferencia de Venezuela. Iván Almeida en la base, tomado por Chourio, que pasa por detrás de la cortina. Se quedaba allí enganchado. Betiño, no come finta Mike, no come finta Mike, no come finta. Naranjas, nada. Y él mismo la empuja para Garly en ritmo adentro. Mike 2, Mike 2, Mike 2. Había un contacto allí de Kevin Gómez. A volver. Tratando de ganar separación Venezuela.
En un segundo cuarto en el que han bajado los porcentajes, ¿verdad, Pablo? Muchísimo, muchísimo. Anderson Correa, que tome el triple. Que no te ataque, que tome el tiro largo. Guillén. Sojo con finta, ataca decidido, bandeja. Y 2. Arriba Venezuela por 5. Que demoró en entrar ese balón, ¿no? Bueno, 6-0 la carrera de Venezuela. Y de 7-7 a 13-7 en el cuarto. A defender esa salida. Nuevamente Correa. La comparte con De Rosa. Pick de Gómez. Sin Tavares, Venezuela echa mano, Heisler, echa mano ahí. También Néstor. Uy, con falta de Colmenares. Penitas tarde llegó, ¿no? Hubiera sido una posibilidad de contra otra vez para Venezuela. Primera de Colmenares en el partido. Ya entra en penalidad Venezuela por los últimos 2.52. Regreso a cancha de Joel Almeida. Con buena efectividad en el primer periodo, 6 unidades, producto de un par de triples. El balón adentro de inmediato para Kennedy Méndez ante Carrera. Hey. Bien defendido. Tú mismo, Sastre, tú mismo. Un traje a la medida, no. Chourio. Sí, sí, sí. Venezuela construyendo diferencia. Saca máxima de 8. Esto genera un salto del entrenador de Cabo Verde. El mejor momento de Venezuela en esta madrugada de lunes, hasta ahora. De memoria jugó Guillén, porque ya sabía que había una reubicación de uno de sus compañeros. En 45 lo encontró a Chourio, porque tranquilamente podría haber alimentado el pase a Garly Sojo, que estaba más cerca. Pero cuando uno tiene el mapa de la ofensiva en la cabeza, hay que dar esta posibilidad de sorprender, como lo hizo Heisler Guillén. Vamos ter paciência, vamos girar a bola, vamos atacar o cesto e vamos defender, porra! Defender é que é o problema. Estamos a ser batidos constantemente. Já levam mais de 8 triplos, porra! Não conseguimos ver isso. Quer parar dos 3 pontos que vamos ganhar? Defendam e encostem mais neles. Ninguna indicación táctica, ¿no? Atacar el canasto y defender. Estavas a rolar, estás a parar aqui. Y llamar la atención respecto de alguna cuestión que está haciendo de manera negativa. Bueno, ganaba por 1 y pierde por 8, ¿no? Parcial de 9-0. La carrera más larga de todo este pasaje de la primera mitad. Y el momento, ¿no? Ausente la ofensiva. Un Tavares que no ha podido operar otra vez como se esperaba de él. Y si el rival controla a Tavares, después el resto tiene muchísimos problemas. 0 puntos para él. Seco. Y el debut no fue bueno. El debut, o por lo menos no tuvo brillo. Muy pocos puntos. El tema es que la ofensiva no está fluyendo, ¿no? Y no convirtió los triples del primer cuarto, Cabo Verde. De Rosa marca el punto en la primera posesión tras el tiempo muerto. Guillén le sube la mano y se le mantiene pegado. A ver si va a entrar Cabo Verde como pidió su entrenador. Acceso de Rosa y tremenda bandeja desde abajo. Otro partido, ¿no? Otra vez el Sastre con él en cancha. Venezuela ha sacado ventaja. Carrera y hay una falta arrollando a Chourio. La falta personal de Kennedy Méndez. La segunda para él. Entra en penalidad ahora Cabo Verde para los últimos 2-0-6. Otro de los veteranos, ¿no? Otro de los que sube el promedio. Desde el piso. Una plegaria también, ¿no? Más tarde estaremos con Serbia y Puerto Rico. ¿Qué más hay hoy, Pablo? Grecia con Estados Unidos es otro de los partidos. Para ver hoy, sí. También Brasil contra España. Lo que nos queda para un poco más tarde aquí en la señal de eSports. Serbia que ganó por una amplitud muy importante en el primer encuentro. Con Néstor. ¿Quién corta? ¿Nadie? Amagues de corte, pero Néstor trabaja solo. Llega Carrera, la tira de zurda forzada. No tocó el aro. Se le para bien enfrente Guilleta Correa. A Méndez. Le picó la pelota. Corre Venezuela con Mike. Energía pura. Repone Sojo. 8 al frente. La vino tinto.
No importa si no sale lo de Michael. El acompañamiento de Sojo, 6 puntos en este cuarto, 9 en el partido. A construir esa ventaja. Y a pelear los 40 minutos, como dijo Fernando Duró. Parada defensiva. ¡Ey! ¿Y eso? ¿Y eso? Falta sobre Guillén. Pero me parece que por un tropezón está todo ok. Bueno, la falta de Es colectiva ya, ¿no? Cabo Verde. Sí, sí, ya tiene libres. Bueno, cambio. El ingreso al terreno de juego de Miguelito Ruiz. ¿Cómo estamos con el tema de la falta, Pablo? Pensando en el segundo tiempo. Por lo menos ha logrado controlarlo. El reemplazo de Carrera tiene que ver un poco con eso. Graterol tiene 3, Miguel Ruiz 2, Carrera 2, Colmenares 1. No hay falta del perímetro, ¿no? Todos están en la posición del 4-5. Diversificado el ataque. Ahora veíamos antes el balón adentro con Colmenares. Cuando a sabiendas de que Venezuela no goza de tanto centimetraje, menos en citas tan grandes como un mundial o Juegos Olímpicos respecto de sus oponentes. Y aprovechando que no está Tavares. Bueno, máxima de 10, la misma que había logrado en el primer cuarto Cabo Verde. Por doble figura, es la máxima diferencia sacada por Venezuela en lo que va de mundial. Partido y medio. 10 arriba, la vino Tito, Heisler, hesitation, Chourio. Le doy responsabilidad a Guillén, porque el pase fue abajo, pero esas manos ahí despiertas, Pedro, vamos. Le sacó un poco la vista al balón, ¿no? Porque me parece que quiso empezar a amenazar con la posibilidad de un lanzamiento. Bueno, la octava pérdida de Venezuela. Y hay que dejarlo atrás. Otra salida. Se enfrió el triple. En este caso fallándolo Correa. Y no han podido llegar hasta abajo, que es lo que quiere el entrenador de Cabo Verde. Que entren otra vez el pase abajo. Segunda oportunidad. 10 segundos. Ataque de Guillén. Se le abre Chourio. La retiene demasiado Guillén. Quedando 4. Viene el triple largo. El arco iris. Sí, sí, sí. Triple de Guillén. Venezuela por 13. Tenía que aparecer Heisler, ¿eh? Su primer triple del partido. Diversificado el ataque venezolano. Última posesión. Cruza de Rosa. La mete para Méndez. Gancho de izquierda. Naranja. Se terminó. Se terminó el primer tiempo. Venezuela con máxima de 13. Construyendo esa diferencia desde que promedió el segundo cuarto. Diversificó su ataque. Cabo Verde se enfrió. Venezuela en posición de ponerse en 1-1. Queda todo el segundo tiempo igual. Los dos cierres de cuarto, pero fundamentalmente este, ¿no? Perdía por 1-31-30. Terminó ganando 16-2. Este proceso final del segundo cuarto. Y empieza a dar un paso necesario. 50% en dobles contra 37, 50 en triples contra 33, 78 contra 67 en libres, dominio en cada categoría, 4 asistencias más, un rebote más, una pérdida más. Ese un rebote más es muy significante para Venezuela porque estaba siendo controlado y a partir de el control de la máxima figura de Cabo Verde, que poco pudo hacer, empezó a dominar el partido. Goleo repartido, ningún jugador de ambas formaciones en doble dígito. Importante lo hecho por el conjunto vinotinto. Hacemos pausa, ahora en el descanso Pablo Viola analizará lo que hasta ahora ha sucedido sobre la madera de Okinawa en los dos primeros cuartos. Es el Mundial FIBA en D-Sports. Volvemos a Okinawa. Ahí está la Perla, que tuvo un repunte en el segundo cuarto respecto del primero, ¿no? En cuanto a su contribución, te diría que en los dos lados, Pablo. Y como dijo Fernando Duró, el trabajo va a ser duro, 40 minutos. Vemos los números por todas partes, aprovechamos de saludar a la gente. Mira, desde Barquisimeto, con café en mano, Alejandro Vizcaya, madrugoneando con nosotros, Pedro Cruce, Ledesma siempre, Gabriel González. Y la verdad que de todas partes, desde Puerto Ordaz, Gabriel Eduardo, a ver, hay que ver el apellido, tiene que ser apellido, ¿Sabes? Murillo, Gabriel Eduardo Murillo, sí. Una cuestión respecto del clasificatorio olímpico. Sí. Una victoria hoy
lo dejaría mucho más cerca a Venezuela Muy. ante una alternativa de no clasificación a la segunda fase, ¿no? Sí. Estás en la segunda fase y estás adentro. En principio, los 2 primeros por continente, las 2 mejores ubicaciones. Claro, esos son los que van directo al Juego Olímpico. Exacto. El tema es la situación respecto de los equipos que no van directo y que tienen que jugar el preclasificatorio, el clasificatorio en realidad, ya preclasificatorio lo ganó Bahamas aquí en la región. Y es ahí donde están optando un total de 19 plazas, porque de los preclasificatorios surgieron 5 y en esos clasificatorios dificilísimos, Sí, porque claro. entran solo 4 de 24 equipos. De este mundial salen 19 más allá de los 7 que en los primeros lugares estarían ingresando de manera directa a París, ¿no? Ya Francia está clasificado más allá de la eliminación, ¿no? Más Por allá ser de la anfitrión. eliminación, claro. Se reanuda Almeida, Tavares, Gómez, Tavares, el 5 de Cabo Verde. Lo sacan a Betinho Gómez. Está metiendo ese triple cada vez que quiere. Cabo Verde anota en su primera posesión del segundo tiempo. Venezuela con el quinteto con el que arrancó hoy, salvo por Graterol, está Ruiz en su lugar. Es así, ¿verdad? Sí. Soho atacando, ahí había acceso. Selecciona el tiro de media, demasiado fuerte. Rebote de Tavares. Falta de Guillén. Quiso correr Cabo Verde. Está bien, y me parece que está bien. Es apenas la primera de Guillén, es una falta inteligente. La primera de un perimetral, volvemos con ese dato, ¿no? En Venezuela. Sí, siempre los de adentro llenándose de faltas hasta ahora hoy. Un saludo muy especial también a mi pana Dani Mejías, de la cuenta @RetroLBBP. Un Ya abrazo saben de qué se trata. para William Mubdi. Ah, está William conectado, sí. Sí, sí, sí. Un saludo especial también para ti, Fede. Y Bueno, por Will. supuesto para todos. Claro que sí, no falla. Falta en el acceso de Chourio sobre Almeida. Almeida, una de las manos más anotadoras de Cabo Verde en la primera mitad. Pero Cabo Verde se enfrió a nivel perimetral en el segundo cuarto, 1 de 7 después del 4 de 8 en el primero. Venezuela ha hecho el esfuerzo en el tablero, como decíamos, requiere. Tuvo más pérdidas en el segundo que en el primer cuarto. El radio de Venezuela, asistencias, pérdidas en el primer cuarto fue de 7-3 y en el segundo de 5-5. Diferencia de doble figura, seguir construyendo una distancia más confortable. Uy. Falta sobre Almeida. ¿Fue de Miguel? No sé si fue de Soho. A ver. Sí. Sí, eso fue. Primera. Entonces, Pablo, ya clasifica. Bueno, y lo del Che, dominicano le gana a Italia 2-0, ya está metido Sí, sí, por el tremendo. grupo A. No está todavía por el cruce, pero uno estima que sí, más allá de que, bueno, el cruce es contra Angola, que ganó también su duelo Contra a posteriori, ¿no? Filipinas, sí. Después hay que ver a Serbia y a Puerto Rico por segunda vez. Eso lo haremos en un rato. Más tarde estaremos allí. Estados Unidos y a Grecia hay que verla por segunda vez. En ese grupo de Jordania y Nueva Zelanda, del que saldrá un ganador hoy. Lituania y Montenegro ya clasificados. Un gran Nikola Vucevic. Y ya hablaremos de más casos. La primera victoria en la historia de Japón, ¿no? Y no precisamente por Yuta Watanabe, sino por Joshua Hawkinson. Soho recibiendo de Guillet. Corte de Colmenares. Línea tapada para Chourio. Busca espacio, quedan 3 segundos, no tiene ángulo. La pica, hay que tirar. Pedro, tira. Novena pérdida de Venezuela. No tuvo descarga nunca Chourio. Buen pasaje defensivo de Cabo Verde. Todavía no ha anotado Venezuela en el arranque. 5-0. En los 3 cuartos le pasó lo mismo, ¿no? Sí, sí, es así. Demoró varias posesiones en conectar ese ataque. Ahora, cuando pasa eso hay que volver con Guillet. Negando pelota Venezuela. Y ahora en el poste Tavares contra Ruiz. Fájate, Miguel. Lo dobla en el poste Colmenares, pero no hubo rotación. Y cayó desde el lado ciego Betinho para el tiro de alto porcentaje. Actuando como faro Eddie Tavares, ¿eh? Está cortando diferencia Cabo Verde. Son 40 minutos para asegurar esa final con Georgia. Guillén
cruza, confiando en su drible, lo ataca el grande, Chourio a pie firme. Otro rebote de Tavares que no tiene ni que saltar para agarrar. Bien se mantiene Sojo y después igual Ruiz, falta empujando de Will Tavares. Terminó lanzando cualquier cosa a Will Tavares y después comete la falta. Ya va, ¿falta de Ruiz o falta sobre Ruiz? No, me pensé sobre Ruiz, en la carga al rebote. Estos son los lanzamientos anteriores, el arranque de cuarto 7-0 para Cabo Verde. Sí, fue sobre Ruiz. Cortaba Sojo, sale Guillet. Zamora de regreso sobre la madera, entrando por Chourio. Sojo atacando individual, se abre Ruiz, falla el tiro de media. Sojo con su capacidad atlética logrando una segunda oportunidad. Selecciona el triple, rebote ofensivo de Big Néstor. Power, 8 arriba. Qué necesario lo de Néstor Colmenares, ¿no? Rebotes ofensivos y puntos, se los autogenera y esto le ha dado chances de sumar a Venezuela en segunda oportunidad. Sigue trabajando ese stagger, sacando a los tiradores. Ofensiva de Tavares. Seco y con ¿cuántas hasta ahora? ¿2? La segunda, las dos faltas de Tavares fueron en la ofensiva, que suele cometer esos errores. Bien cobrada. Hace un movimiento lateral allí. Ilegal. 7-0-4 por jugar. A volver a ponerlo por doble figura. Objetivo 1. En estacionado otra vez compartiendo la pelota Venezuela. Y Yeta ¡ay! Sastre, casi un traje. Pero buena selección de tiro. Cómo se hace el espacio desde el drible Heisler Guillén, un sofisticado. Qué grande el trabajo de Miguel Ruiz, qué bueno el trabajo. Y llega esa ayuda, cuando la pelota llega al poste, ahí es el lugar para doblarlo. Bertiño Gómez con otro triple. Basta. Y otra vez a partir del alimento a Tavares, ¿no? Que revierte el balón y le permite convertir su segundo triple en este cuarto a Gómez. 2 posesiones de distancia. Sojo corta por detrás. Colmenares posteado. Sojo aparece en el lado ciego y toma el trip. Falta el tiro. Increíble. Sirve, me sirve. Increíble los errores que hay respecto de ese salto vertical hacia un lanzador, ¿no? Porque le das las dos posibilidades. El tiro fue bueno. Y vos sabés que estoy tratando de ver si lo conectaron. Los árbitros interpretaron que sí. En la reiteración lo terminó evitando. Igualmente claro. se lo genera. Se genera el problema por saltar a intentar bloquear el balón directo hacia el jugador. Porque prácticamente que no podés detener la carrera. Sabes que Gregory Vargas está con un vendaje en una de sus manos. Nos contaba Castor Besteiro, muy detallista. Hay que ver cuánto limita su tiempo en la rotación. Garly Sojo, la chispa del partido con Eslovenia en los dos lados. Una chispa que quedó encendida y es necesaria, sobre todo hablando de lo que vendrá. La transición generacional que le llega a todo el mundo. Argentina lo ha vivido, todavía está en ese proceso. Y lo acabo de decir, Pablo ni me miró. Con un dolor muy grande. Levantó la ceja y entendible. Lo que pasa es que fue viviendo, vivió mucho tiempo con la generación dorada, ¿no? Se fue a escuela y ahora... Y eso también no se hace de la noche a la mañana. No. Eso lleva su tiempo. Se tardó en trabajar. Más cuando necesita buena presión sobre la pelota, casi intercepta Sojo. Con los lanzamientos recién de Sojo, virtió 2 de 3. El primero que llega al doble dígito en Venezuela, 11 puntos. Venezuela, cuando se aplica en esos sistemas defensivos estirados, ¿cómo tiene eso adquirido, no? 7 de la distancia, 5-5-5 por jugar. Basta de ese triple. Ahora Almeida, ¿no? Iván Almeida. 2 posesiones de distancia de nuevo. Guillén. Zamora en 45, ese es su tiro. No le cayó.
tercero de Almeida en 4 intentos. Venezuela lanzó en los 2 primeros cuartos para 50% en la larga distancia. 4 de 8 en el primero, 3 de 6 en el segundo. Un recurso de perímetro, nada nuevo. Falta ofensiva sobre Néstor Falta de Colmenares sobre Betiño Gómez. ¿Cómo es? Parece que sí. La segunda de Big Néstor. Vuelve Relámpago. Sale Guillén. Está viviendo el Mundial FIBA en D-Sports como cada 4 años para todo el continente. Y con las presentaciones de Venezuela en su 5ª Copa del Mundo. De ese swagger generaron esta pérdida. La 9ª de Costa de Marfil. Desde Cubillán, ahora tomado por Will Tavares. Mano a mano y a sacarlo a Zamora y a Sojo. Bloqueos directos e indirectos. Zamora se abre en la esquina. Pisando raya. Falta al tiro de Iván Almeida. Piden revisión. Sí, no, igual no. Marche preso, primera de Almeida, ya en penalidad entra Cabo Verde. Estaba Venezuela también. En la próxima cambiamos. ¿Qué dijo Zamora? No alcancé a leerlo ahí. Lo toca, ¿no? La picada de víbora, como se dice. No está demasiado convencido Almeida que haya sido así, pero... Jordan por primera vez en la línea. Y otro en doble dígito, 10. Zamora. Sí, sí. 3 triples y este triple. Viniendo de los 12 puntos en 22 minutos con 4 triples. Lanzó todo de afuera contra Eslovenia. Todo menos un tiro. Bueno, hoy todos del semicírculo lo de Zamora, ¿eh? Tiene 3 de 5. Siempre ese rango amplio. Tapando el medio Cubillán. Saliendo, tratando de cortar en J. Almeida. Lo toma Zamora. Aizo Almeida. Gana separación. Basta de ese triple. Que se termine ya. Y no lo ha tomado mal defensivamente Zamora, ¿eh? El tema es que está muy confiado en los triples. 4 de 6 Almeida. A puntearlo más arriba o trap sobre Cubillán. Corrida de Will Tavares. Y el partido por 1. Aquí pide tiempo Fernando Duró. Lógicamente, tiempo muerto de Venezuela, que empezó el cuarto ganando por 13. La distancia se redujo a 1. Qué partido con tantas intermitencias, ¿no? De uno y de otro lado. Sorprendente lo realizado por Venezuela en las últimas ofensivas, ¿no? Como estático, como tenso. Ya sin depender tanto de la defensa de Eddie Tavares, ha encontrado caminos, sobre todo con la magnífica tarea de Almeida. Acá estamos viendo allá y acá lo hacemos un carajo. Queremos meter un triple allá que nos defendemos. Lo seguimos mirando, lo seguimos mirando, lo seguimos mirando y el tipo sigue anotando. Ahora están los, escuchá, en los bloqueos esto, en los indirectos esto, están para cambiar y que no reciba Almeida, hombre. Prepárense para cambiar. 4 de 4 en triples para Cabo Verde en el cuarto, 2 de 3 en dobles y 2 de 2 en libres. Tan solo falló un lanzamiento de campo en este segmento a través de Will Tavares. La reacción, ¿no? Lo seguimos mirando a Almeida. Zamora que... Es Sojo el que tiene que tomar el mejor tirador del otro lado. Nos seguimos mirando, ¿no? Queremos meter el triple. Todos calientes, Favarén también. Pero ahí en de esa calentura nace el despertar. Mejor dicho, ningún despertar. El reforzar la convicción en el costado defensivo, que es donde se ganan los partidos. Después los tiros caerán o no, pero siempre hay que defender. Se reanuda con Michael Carrera en cancha. Colmenares arriba esperando que lo saquen a Cubillán. O el que sale es Sojo. Desde el otro lado.
Lo ataca a Tavares. Le cierra el paso en esa lateralización. Y Carrera queda aislado con poco tiempo comprometido. Tiró concientizando tarde lo del reloj, que creo que se lo escuchó a sus compañeros. Ambos equipos en colectivas. 3:50 por jugar. 0 puntos más que Carrera. Ahora no es el triple, sino la bandeja de Iván Almeida, que está sacando todo su repertorio. 16 para Almeida, 16 para Betiño. Sojo nuevamente, acceso de Tavares. Le tocó la mano, libres. Cabo Verde arriba por 1 después de empezar el cuarto, abajo por 13. Segunda falta de Will Tavares. Recuerden que en 48 horas estaremos con el partido ante Georgia, pero hay que ganar hoy. Sigue habiendo una opción. Cabo Verde perdió por una diferencia 25. Significativa, pero una derrota lo deja un poco alejado, porque inmediatamente a Georgia le empieza a contar esa ventaja de 25 si es que pierde hoy el conjunto venezolano, ¿no? O sea, después debería revertir ese proceso, convirtiendo puntos para que le baje el guarismo a Georgia y para que lo favorezca, ¿no?, en esa diferencia de puntos. Para Cabo Verde es cuesta arriba de cualquier manera. Debería ganar Eslovenia, una situación bastante complicada, y ya lo desfavorece el menos 25 del primer partido. Los dos libres de Sojo, el que más veces fue a la línea hoy, si no me equivoco, ¿no? Sí, 5 de 7 desde ese lugar, va al banco. Otra vez en este toma y dame, el tercer cuarto, inquieto, Duroto metido en la cancha. Desesperado. Tavares, Deny, juegan Deny a negarle la pelota a Correa, por ejemplo. Un ataque a la llave con un manotazo en el camino. Ahí comunicación, muchachos, vamos, que lleguen esas ayudas rápido. Hay libres también para Cabo Verde después de esa penetración. La falta fue de Zamora. Para él sería la primera. Vamos al panorama de derrota por 1 de Venezuela. Sí. Más 25 de Georgia, el menos 1 de Venezuela obligaría a Venezuela a ganar por 13. Ok. Para revertir ese más 25 del conjunto rival en 48 horas. Georgia juega con Eslovenia hoy, ¿no? Exacto, si llegara a perder con Eslovenia, bueno, si llegara a ganar Georgia. Claro. Esta es la tercera igualdad del partido, 2 veces en el segundo cuarto. Carrera recibiendo arriba y Materán, quien ha vuelto en la posesión anterior. Sale Cubillán, cortina alta. Después de la caída de Colmenares, todo tapado, Cubillán le queda el tiro desde línea de base. Derechito, derechito. Arriba Venezuela por 2. Qué seguridad con ese stop y tiro, ¿no? De Cubillán. Todos esperaban la descarga. Uno de los que tiene la técnica depurada más pulcra, sí. Oh, Dios mío. Basta de ese triple. Otra vez Betiño. Si no es Almeida, es Betiño Gómez. 5 de 5 en triples Cabo Verde, 3 de 3 para Gómez, que en el partido tiene 4 de 7. A compartir esa pelota y a ser coherentes en la toma de decisión. Michael. Falta fuera de la pelota. La tercera de Eddie Tavares sobre Néstor Colmenares. Pillo, Néstor, pillo. Y en este caso en el box out defensivo, ¿no? Sí. Se dejó ganar el lugar. Le puso por delante. Tercera de... Tiempo muerto de Cabo Verde. Bueno, qué partido, qué tensión, ¿no? Qué desgaste. Não podemos parar de defender. Enquanto não tivermos a bola, ninguém para. Continua. Ok. Stop. Ei, vamos ter de ser inteligentes agora. Ainda agora chamei o Ivan. Eles já estão em bónus, já estão em lance livre. Vamos deixá-los, mas isto é uma falta normal. Vamos, então pronto, continuamos focados. Box out, continuamos a insistir nas trocas. 22 com aquela saída. Se o Ivan sai por aqui, não se esqueçam, Joel sai por aqui.
Não sai de riba. Sai. Agora fica. Sí, sí. No, Venezuela falló los 4 tiros que tomó hasta ahora en el cuarto. El último, el de Michael Carrera. sí. Sí, de hecho tiene muchos puntos de la línea libre. Más del 50% de los puntos de Cabo Verde desde la línea de 3, ¿no? 10 triples tiene en el partido, 30 puntos. Y en este cuarto de esos 10 son 5. Eso está concentrado en Almeida y Betiño Gómez, ¿no? En este cuarto sí, los 5 triples. Y en el partido 4-8, sí, hay 2 sueltos, uno de Joel Almeida y otro de Will Tavares. Néstor Colmenares fallando el primer libre. Eric Reyes activo en Caracas a través de D-Sports. Igual que Wilson Peña desde Costa Rica y Hans Román desde Lima, Perú, como Ángel Mencías desde Barranquilla, nos dice a las 3 de la mañana viendo a Venezuela. El talón de Aquiles, ¿no? De Big Néstor, los lanzamientos libres. Falló los 2. Pelota para Cabo Verde, el partido por 1. A la marca. Cabo Verde llegó a estar arriba, si recién sintonizan, por 10 en el primer cuarto. Otra vez bloqueos para sacar tiradores. Hay que defender esa línea de 3. Cuidado con Will Tavares. Accede. Tomado por Carrera. Afuera quedando 2 segundos. Almeida lo va a tirar. Una manito ahí arriba. Esta vez corto. El rebote largo. Le queda Almeida. Bandeja y 2. ¿Qué partido está jugando Almeida? Almeida se está dando la vida hoy. Sí, sí. Además casi mete un triple que sin tiempo, con marca encima. El balón le llega a Cubillán, quedando 14 segundos. Ahí está la cortina de Colmenares que queda en el pop. ¿Quién cae? En la esquina Zamora, a pie firme. Sí, sí, sí. Iguales en 59. Tenía que aparecer otra vez la mano de Jordan. Cuarto triple para él. Y otra vez Will Tavares marcando el punto. No. Falta. Falta no, falta. Bueno, tercera. Es que si hay falta hay libres. Hay buena defensa de Colmenares en ese tiro. Sí, por eso digo que lo positivo de Almeida es que inmediatamente fue a buscar el rebote ofensivo y tuvo suerte que fue hacia su lado, ¿no? Sí, la falta de Colmenares, la tercera. Estuvo a nada Carrera ahí de sacar la carga. Vuelve Garly Sojo. A ver, Venezuela a jugar bien pequeño ahora, ¿o qué? Graterol no entró más, ¿verdad? No. Falló uno, por suerte Almeida. Jugando small ball Venezuela. Más todavía. Es decir, sin un interno. Está jugando Michael Carrera de 5. Falló los 2. Hay que asegurar el rebote. Le cayó a Cubillán. Increíble. A ver cómo funca Venezuela. Cómo fluye con este 5. Lleno de tiradores. Pasillo para David. Recupera ventaja Venezuela. Bueno, te iba a decir 26 puntos de Cabo Verde en 9 minutos, ¿no? Falló los 2 libres y Cubillán le dio 2 puntos con un aire importante. La tarea de este lado. Garly encima de él. Ahí. Quedó un triple abierto de nuevo. El rebote en Materán. Esta vez lo falló Fidel Mendonza. Cruzando Cubillán alto, usando la cortina de Carrera. ¡Ay! Le dio la espalda a la pelota, pero tiene chance. Ataca Mike, ataca. Falta personal sobre Michael Carrera. Situación fortuita, ¿no? Alguna vez para Cabo Verde, esta vez para Venezuela porque quedó el balón suelto otra vez para que se recupere el hombre que milita en el básquetbol español. Bueno, la falta fue de Kevin Gómez, la tercera. Primeros puntos llegarán de Michael Carrera, que hasta aquí tiene 0 de 5 de campo. Antideportiva le cobraron a Kevin Gómez. No me pareció. Me parece que ahí está la justificación. Sí, pero llega tarde, ¿no? Por la finta.
Nada más que piensen que estiró el pie adrede, pero me parece medio rebuscado. Habría que verla de vuelta. No fue tan discutida. A la línea Michael Carrera por primera vez en la tarde japonesa, madrugada venezolana. Primer punto de carrera en el partido. Realmente un buen lanzador de libres. Después de los 10 puntos con 4 de 10 de campo en 33 minutos ante Eslovenia del anzoatiguense. Bueno, buena reacción en el cierre de Venezuela, por lo menos para llegar a esta ventaja de 4 y pelota. Sí. Sobre todo, o sea, empezaste el cuarto ganando, ciérralo ganándolo, ¿no? 7-0 el parcial. Buena corrida entonces, Pablo. Necesaria. Y con la pelota para sacar mayor diferencia, que ya llegó a ser de 13, como bien sabe. La cortina que le llega a Cubillán, busca separación para tomar el tiro. 3. No hay movimiento de los sin pelota. Carrera apareció en el pop. Sí. Llegaste, Michael. 7 arriba, la vino tinto. Ataque de 5 puntos de Venezuela, ¿no? Tranquilizador. La última posesión con el control apagado. A defender el tiro. Buena defensa de Garly. No. Se le terminó el tiempo. Igual no caía para Will Tavares. Termina el tercer periodo. Haciendo los ajustes. Y con el despertar de Michael Carrera, Venezuela arriba por 7 a 10 minutos del final. Qué buena reacción de 10-0, ¿no? De ganar por 13 a estar perdiendo por 1. Y de repente se encuentra con una carrera fundamental el equipo de Fernando Duro. A ver, lo escuchamos. Lo demás es fácil y carguen al revés. Anda el rebote ofensivo. Bueno, algunas imágenes, lo dicho, el arranque del partido entre Iván Almeida y Betinho Gómez, que le dieron la posibilidad a Cabo Verde de hacerse del control del encuentro hasta el 59-56, con un parcial, dijimos, de 26 puntos en 7 minutos contra solo 10 de Venezuela. De repente un 10-0 para perder el tercer cuarto, pero bajar la diferencia a solo 6 y quedar 7 arriba, ¿no? A empezar de nuevo y a hacerlo de manera concentrada. Hablando de concentración, entre Iván Almeida y Betinho Gómez marcaron 23 de esos 26 puntos del conjunto de Cabo Verde. Eddie Tavares todavía sin puntos, casi sin lanzamientos, apenas 3 puntos en este cuarto de Will Tavares. El resto casi que no está operando, ¿no? 37 puntos entre Almeida y Gómez. Necesitará una mayor diversificación si quiere tener algún tipo de posibilidad el equipo de Trovoada. Redujo Venezuela las pérdidas de las 5 en el segundo cuarto a 2. El parcial con menos pérdidas del partido hasta ahora. Los dos tuvieron 2 pérdidas nada más. 10 y 9 en la totalidad de los 3 cuartos. Y también Cabo Verde redujo las pérdidas, que metió 5 de 8 en triples en el tercer cuarto. Han avisado, primera posesión para Venezuela con Cubillán, con el mismo quinteto con el que cerró el cuarto, jugando pequeño. Sin ningún interno, bueno, salvo por Carrera. A Material le queda el triple abierto. Sí, Guaro, sí. Diferencia de 10. Bueno, se logró restablecer el orden, digamos, ¿no? Otra mano de 3, ¿no? 3, 4, 5, 6 en Venezuela hoy. Contra Eslovenia fueron 7. Qué recursos de Will Tavares. Es rapidito en ese repiqueteo. Esto es baloncesto de 40 minutos, como dijo Fernando Duro antes del salto. Cubillán mirando de reojo esa caída de Mike, que se pasó de rosca. O le metió mucho, le imprimió.
Otra vez que no llegue Tavares hasta adentro. Bueno, que tome el tiro. Igual lo mete. Si no es Almeida, es Betinho. Si no es Betinho, aparece Will. Entre los tres, Qué mayor malo. dolor. Y este equipo contra Georgia tuvo 3 de 26 en la larga distancia. Y llenos de falta. Zamora, pop de carrera, que despertó tarde, pero despertó al fin. Y sin Eddie Tavares hay que aprovechar. Ataque de carrera, propiciando contacto. No hubo silbato. ¿Qué le pasó a Carrera? Se quedó tirado. 6 de diferencia, tuve que cortar con la falta Materán. Buena falta de Materán. Necesita atención y se levantó Juan Leticia, que le dice que no puede. ¿Qué pasó? Recordamos que él presentó una molestia en la gira, ya cuando estaba en Australia, que le tiró. Sintió algo. Leticia cayó rapidito ahí. Ahí siente el dolor, cuando marca el doble paso. ¿Es en el hombro? Oh, no, para mí es abajo. Para mí es Corva. Él lo está señalando al árbitro para que detenga el partido. Igual está un tanto enceguecido en ataque, ¿no? Lamentablemente. Ay, no. Qué baja sensible. Vamos. El Doc sabe cómo curar eso. Por lo menos hay que ver. Pierna izquierda. En el arranque de la jugada, ¿no? En el tratar de superar al rival. Justo cuando había despertado, Mike. Y además si es muscular. A tratamiento, ¿ves que tiene el... Sí. Qué difícil, ¿eh? En un mundial esto. Los procesos cortos de recuperación, muchos partidos de carga. Tal cual, cada 48 horas es play. Vuelve Eddie Tavares. Y tuvo que regresar Néstor Colmenares. Zamora es quien está tomando a Will Tavares y se quedó en la cortina. Esta vez falla. Cubillán, aprovechando que no cargaron al rebote ofensivo. Cubillán, decidido, pero corto. Buena selección de tiro, igual él identificando, leyendo la cancha, leyendo la defensa sobre todo. Tomando lo que le da. Tavares en el poste ante Néstor, le regala la línea. Casi pierde el drible, quedan 10 en el control. Ataque de Méndez, falta personal. ¿Es ojo? ¿La reconoces, ojo? Cada arranque de cuarto, sí, para Venezuela un dolor de cabeza, ¿eh? Atentos con lo de Michael Carrera. Está haciendo un gesto como que un tirón, sí, ¿no? es exacto. Están los que están y es con los que sea. Falta sobre Tavares allí, evitando que asegure el canasto, que vaya y se lo gane. Es la cuarta de Colmenares. Ausente Carrera, cuarta de Colmenares. Va a tener que volver Graterol. Que tiene 3. O Miguel Ruiz. Que ese Ruiz punto lo muy bien. Sí. Lo va a dejar con 4, duró. Raro que no lo cambie, ¿no? Todavía puede optar por él. En todo caso, que no sea él el asignado contra Tavares. Buscando sus primeros puntos, Eddie Tavares, ¿no? Así Recién. es. Mira. No se duerman, no se duerman. Esto es hasta la última chicharra. Vives el Mundial en D-Sports. Venezuela buscando ponerse en 1-1 para encarar a Georgia. A ver, ya está parado caminando Michael Carrera, buena noticia. Ya eso es bastante bueno. Ojalá. Quizás Si fuera también algo grave no lo mandan a veces no querés hacerlo porque pensás que tenés un mal superior y después no estar así, ojalá. Guillén desde su drible busca un pase de entrada, le tocaban el balón. ¡Sojo! Necesario, imperioso, un canasto para bajar los nervios un poco, para reconectar ese ataque. Cada inicio de cuarto un dolor de cabeza, ¿eh? Y además con 3 faltas ya Venezuela, cancha de Ruiz. La Ruiz por Colmenares, va Big Néstor un rato afuera. Y nuevamente Will Tavares a cerrarle el medio. Lo sacan a Mendoza para llevar esa pelota en triángulo al posteo de Tavares. No hay doble. Bien, Zamora, excelente Zamora. Mendoza ni lo pensó y no para de meter triples Cabo Verde. Otra mano triplera. Y de otro veterano.
por 1. Dale Garly, él la pidió, él accede. Gana separación, la movió para el otro lado. Materán forzó ese pase atrás. Tavares tapa de Sojo, se los pierde Gómez. Falta de Ruiz. Y libres. No forzar pelotas, no forzar posesiones. No precipitarse. Es que ese recupero de Materán le fabricó la contra, ¿no? Más 58, Heisler Guillén. Ese es el número que yo discaría en este momento. Más 58, Heisler Guillén. La tercera de Miguel Ruiz cuando restan todavía 6.52. A ver, Venezuela, 3 de Miguel Ruiz, 3 de Graterol, 4 de Colmenares. Por suerte pudo evitar los puntos en la contra. Tenemos que insistir 2 o 3 veces con Heider para que juegue el pick and roll con Miguel. Insista para que nos genere espacio. Pero no tiremos a mierda, ¿no? Tavares es al drible. Está claro. Volver a pick and roll con Heisler Guillén. Sí, y en ataque, el fundamento, o por lo menos el mensaje de Pablo Favarel es: están empezando a ir con Tavares, ¿no? Tavares como reclutador de defensa para Venezuela, porque no es que están optando por él como ataque, pero Tavares recibe y descarga para habilitar a compañeros que quedan más liberados en cuanto a las marcas. Entonces, ese catalizador ofensivo en el hombre del Real Madrid le puede llegar a traer también soluciones a Cabo Verde. Que se juega esta aspiración de obtener una victoria, ¿no? Obtener una victoria que en el contexto africano, de tanta endeblez, con apenas Angola ganando un partido, significaría también la chance de por lo menos tener oportunidad del preolímpico. En caso de no pasar a la segunda fase, lo tiene muy complicado Cabo Verde, ¿no? Jesús González nos dice que está chorreado, para decirlo televisivamente. Digo, los nervios en este momento. A la gente madrugando con un ojo pegado, con la jarra de café frío ya. Falló Méndez el primero. Y queda mucho partido, como desde Chile, Roberto Campos. Gracias a todos los fieles de D-Sports y sobre todo los fieles de Venezuela, que están en las buenas y en las malas mucho más. Uy, le pegó a Sojo. Ah, no. Bien. Vamos pues. Había visto mal, ni siquiera para Cabo Verde. Ahora viene el ataque con el pick and roll. Guillén Ruiz, y desde allí lo que nazca. Michael Carrera afuera. 4 personales de Néstor Colmenares. Es un mundial. Hay poco margen. Y nadie dijo que sería sencillo. Lo saca Ruiz a Materán. Quedó sin espacio. Le defendieron el triple de inmediato. Guillén tiene bolsillo. Caía Ruiz, pero las manos estaban allí para entorpecer. Quiere meterla con Tavares. Ya está Ruiz fajándose con él. A boxear allí ese rebote asegurado por Zamora. Dale, que Tavares no volvió. Falta sobre Sojo. ¿Qué tiro? ¿Viste el grito que pegó Tavares? Porque no le llegó la pelota. Está frustrado el hombre. Sí, no, y además Mendoza tiró un tiro muy flojo, la verdad, ¿no? Más allá de un triple anterior. Rodilla con rodilla, sí, acá, ¿no? Sí, ¡Ah! La derecha contra la izquierda del hombre de Cabo Verde. ¿Tendrá que salir quizá? No. Es guapo, Garly. Caballo, tú también, Mike. La primera falta de Cabo Verde en 3:38 del último cuarto. Se ha emparejado la cuestión desde el tercer cuarto, con corridas y corridas. Cuán importante la corrida de Venezuela cerrando el tercero de 10-0. Para llegar a este cuarto en ventaja. No es lo mismo mentalmente empezar el último cuarto en ventaja que en desventaja. Así sea de 1. Llega el pick alto de Ruiz para Guillén. Toma el triple, papá. Para destapar eso. Otra vez la cortina alta, lo mira de reojo. Llega hasta abajo con Tavares, se queda sin drible. Tiene que tirar forzado con el pasito atrás. Aseguraba el rebote Tavares. Es de Cabo Verde. 6:06 por jugar. Está atascado en la ofensiva Venezuela, ¿eh? No estoy nervioso, ustedes lo están. Sí,
Sí, Luis. Es imposible. Sí, Luis. Imposible no estarlo. Pero yo elijo creer desde antes, en el 0-0, desde antes de Eslovenia, y sé que muchos creen. Ahí está un chequeo de esa rodilla derecha, por si acaso. Está todo ok. 6 minutos por jugar. Cubillán tapando la línea de Patrick Lima. Will Tavares por el eje junto a Betiño. Acorta el rango, se queda sin drible. Manos inquietas, manos inquietas. Manos inquietas. Falta. Apenas la falta sobre Tavares. Al que le están frustrando el juego. Tiene cara de ladilla, ¿no? Segunda de Zamora. Y ya en penalidad el conjunto venezolano lo manda a la línea de libres otra vez a Eddie, que hasta aquí tiene 2 puntos y los 2 desde aquí. Aquí nadie se duerme y aquí nadie se rinde, nos dice Gabriel Murillo. Así, señor. Tercer libre consecutivo marrado por Cabo Verde. No puede empatar, ¿eh? Ah, mirá, cuarto Tuki. libre. Increíble. ¿Cuánto hace que no marcan los dos? 69, 68, clavado está. Materán con Cubillán tomado por Almeida. La marca asfixiante sobre la pelota. Eso ha hecho Cabo Verde. Hay un pasillo para Cubillán, tapado por Tavares. 5-24 y Almeida con Guillén jugando a doble base por primera vez Venezuela hoy. Que jugó pequeño. Intercepta Zamora. Ahí va el Sastre con números. Se para y toma el triple quedando corto. Rebote largo en Ruiz. A trabajar los 14. Cubillán con triple abierto. Vamos, relámpago. Sí. 4 arriba. Vamos. Después de 2 minutos y medio se destrabó el aro y qué mejor que sea con este triple de Cubillán. Segundo triple en el partido. El Capi parando en seco a Cabo Verde con ese triple. A defender ventaja ahora. Bien arriba. Pasos. En reversa Pasos. Will Tavares. ¿Cuántos recursos? Para mí pasos. No los vi. Golpe por golpe. Zamora saliendo en floppy. Le corrigieron el tiro. Lo hizo Patrick Lima. Cabo Verde con oportunidad de empatarlo o tomar ventaja. Una posesión de diferencia. El balón va a Betiño Gómez. Lo bombea Materán. No. Están probando flopping técnica. Floppy de Materán. Sí. No me quedó claro, pero si no protesta es porque el Guaro sabe. Bueno, va a tener un libre y reposición. Sí hay. Se dejó caer al mínimo contacto, ¿no? Y no era un contacto Un para... poco delicado el arbitraje para cobrarlo. Por ahí seguía y no pasa nada. Pero bueno, cortaron el juego en el poste. El tema es Lo que pasa es técnica. la exageración de la caída, me parece, ¿no? Si caía normal... Después de fallar 4 libres consecutivos, se convierte en este caso Betiño para llegar a sus 20 puntos. Otra vez por 1. Venezuela en colectiva, quedando mucho partido. 6 puntos en el cuarto en casi 6 minutos con solo 2 goles de campo Venezuela. Un mini partido de 4 minutos, están en empate técnico. Bueno. No. La clavó Eddie Tavares. Solo. Es su primer gol de campo, ¿no? Primer gol de campo. Recién llegó ahora. Habla bien de la defensa de Venezuela que entorpeció el juego hacia él. Cuando lo han estado buscando recientemente. Quiere salir Chourio. Cubillán lo manda al fondo. Está Guillén como opción. Retiene mucho la pelota. Relámpago. Caída de Ruiz. Desde cabeza de llave. No. Otro rebote de Tavares. ¿Cuántos rebotes tiene ya Eddie? Sí, ya debe estar en doble dígito seguro. Fueron 12 contra Georgia. Con 6 puntos. Otra vez posteo ahí, lejos de Betiño ante Colmenares, que está con 4 personales. Cuidado, Néstor. Un tiro forzado que queda corto. Buena defensa. Sobre todo porque defendió en el poste Colmenares con esas 4 personales.
13 rebotes con 3 ofensivos. En realidad fueron 7 defensivos, venía con 3 y 3 hace rato. Es ahora. Vamos pues, que juntos somos más. Todos empujando para el mismo lado. La cortina para Cubillán. Se le escurría el balón. Sale Chourio. Ahora sí. Chourio esperando para meterla de bolsillo para Ruiz. Toma el triple de eje. La tocaba Colmenares sobre Almeida. Le cayó a Tavares. Posesión para Cabo Verde. 2 de 7 en triples en este cuarto para Venezuela y 0 de 5 en dobles. No estoy nervioso. Ustedes lo están. Un tiro corto. Tavares busca el rebote ofensivo. Quiere subir. Hazle falta, Miguel. Falta de Ruiz para que vaya a la línea otra vez Edith Tavares. ¡Ay, chamo! Otro rebote ofensivo, ¿no? Apareciendo Edith Tavares en el cierre del partido. Lo está manoseando. Quedó enganchado en la cortina Miguel Ruiz en la acción anterior. Vamos, que son 40 minutos. La cuarta falta de Miguel, ¿eh? Por eso el sustituido. Vuelve Garly. Lógicamente tiene que estar en cancha como tendría que estarlo Michael Carrera. Ay. A esta hora no digo fieles, nos dice Canela Sports, Ivette Borges. Saludo, Ivette. Creyendo siempre a sí mismo en todas. Entre los dos. 6 puntos para Eddie. 3 arriba, Cabo Verde, 2,5. Hay que reconectar ese ataque. Es Garly el go-to o Heisler. Otra vez sacándolo a Chourio. Cruce de Guillén. Se le escapó el balón. Sigue siendo nuestra. 10 segundos para Venezuela. Ay, chamo. Vamos. A ver el trabajo de Cortinas. Si hay que cortar el rango, hay que cortarlo. Está Cubillán, varias opciones. Ah, bueno, lo venía sujetando de la camiseta. Estoy intentando procesar lo que acabamos de ver. A defender. Cuidado con esa defensa, Néstor. Está con 4, repetimos. Falta de Sojo, jalando. Tercera y libres otra vez. Condenado en la defensa Venezuela, ¿eh? Atrapado en el ataque, sin poder gestar una buena defensa sin falta. Muy cargado. Ya desde las primeras acciones del cuarto, ¿no? Con 3 faltas en una misma acción de ataque. Chourio que sale. Ingreso de Materán. Regreso de José Santiago Materán. Libres. Hay que ganarlo el partido, ¿eh? No es tan fácil. Ya falló 3 libres consecutivos Almeida. Le está costando el cierre a algunos jugadores de Cabo Verde. También de Venezuela. Una sola falta a Cabo Verde en el cuarto, ¿eh? Falló otro libre más. Ok. 4 de 10 en libres Cabo Verde. Materán mano a mano con Cubillán. La cortina de Colmenares. Cubillán, mira de reojo, toma el triple. Sí. ¡Vámonos! Iguales en 75. Apareció Cubillán, ¿eh? Autor de 2 triples en este cuarto. Si no estás despierto a esta hora, viendo a Venezuela, ¿dónde estás? Almeida, manos, pasos. Sí, ligamos una. Nos vamos para el otro lado. 1.27 por jugar. 1.27, 87 segundos de plena acción basquetbolística para definir en ese tiempo el ganador de un partido que está a tablas. Increíble, ¿no? Increíble. Vamos, los libres de Cabo Verde. Qué puerta abierta. Nuevamente marcando el punto David Cubillán. De una con Materán para otra vez el mano a mano. Otra vez la misma que antes. Esta vez le defienden alto a Cubillán. Llega esa cortina de Colmenares. Acceso.
Sojo decidido hasta el canasto. Garly. Sí. Vuelve Garly. Vuelve. Ahí vuelve Sojo. Requerimos una nueva parada defensiva. Doble de Will Tavares. Arriba Cabo Verde por 2. Ensevecido a veces, ¿no? Darles ojo, sobre todo ante las correcciones que pueden llegar cercanas al aro, ¿no? Tiene que trabajar mejor con la circulación Venezuela. De vuelta. Ahora Guillet, el encargado de marcar el punto de partida en una posesión vital para Venezuela. Ya se abría Materán. Ahí llega la cortina. El sastre de 3. Corto. Uy, La tocó Almeida, sí. Uy, 14, son 14. Son 14, árbitro. El cierre de Almeida es absolutamente olvidable. Sí. No hubo control. ¿Qué? No, al no haber control en el balón, no se considera como posesión. Por eso sigue la ofensiva. Bueno. Con vida. Se mueve Sojo. Sale Cubillán. El triple de esquina. ¡Ay! Y ahora obligada Venezuela a parar. Y Cabo Verde va a consumir las colectivas en las que está Venezuela. Cabo Verde con faltas para dar además. Hay que parar. Llega la cortina. Falta de Guillén. Libres. Bueno, como se han dado los libres, no parece ser mal negocio, ¿no? Hay que ver cómo está la cabeza de Cabo Verde después de haber fallado 6 de los 10 libres que dispuso en este cuarto como para tener una diferencia mayor a los 2 puntos. 1 para tener una posesión larga y 2 para, con 2 posesiones, obligar un tanto más al conjunto vinotinto. No, el nervio, ¿no? Qué difícil Cabo Verde con Will Tavares. Me estoy acordando de todos los triples del tercer cuarto. Bueno. 19. Y Tavares, que no había estado en la línea en este cuarto, en el partido tiene 2 de 3. El reloj de posesión está apagado. Cada jugador tuvo un cuarto. Este es el cuarto de Will Tavares, 9 de sus 19 puntos. Metió los 2. Hay timeout. Lógico. Tiempo muerto. 2 posesiones de diferencia. 22 segundos, 8 décimas. Escuchamos a Fernando Duró. Es hasta la última chicharra. Primer tiro. No hay nada. Acá está parado Garly. No hay nada. Materán no puede tirar, va mano en mano y bloquea al de Heiler para que tenga forma de tiro 7-20. 3 puntos y 3 puntos y uno de cabeza al foul. Acá 3 puntos y uno de cabeza al foul. Queda tiempo. Todos los cuartos, todos los cierres de cuartos favorecieron a Venezuela, ¿no? 10-4 en el primero, carrera de 7-2 en el segundo, bueno, el 10-0 del tercer cuarto, pero aquí no ha obrado ofensivamente, ¿no? Apenas 9 puntos cuando restan 22 segundos contra un rival que marcó 20 puntos en este proceso del cuarto final. Armó ante lo circunstancial, Duró. De si hay pelota negada para uno, para el otro. Lo cierto es que Venezuela tendrá opciones de tiro. Si cae, falta inmediata. Y tiene muchas faltas para dar Cabo Verde, ¿no? Si las da, descuenta segundos. Llega Materán. Sí, Guaro. No le cayó a Materán. Hay que meter la falta rápido. Pasaron 4 segundos, 8 décimas. No le cayó el tiro a Materán. Y esto cambia de posesión a posesión. Libres para Cabo Verde. Automáticamente libres. Y Cabo Verde todavía no optó por descontar esos segundos, ¿no? No ha terminado. No ha terminado. ¿Terminará? Sí, terminará.
no ha terminado. Y si termina, termina como sea. Juntos, claro que sí. 21 de Betiño. Y empezó a meter los libres, ¿no? Tantos intentos. La diferencia sigue siendo importante. Venezuela, si pierde Georgia, no está eliminada. Un triple ya. Va a cortar con falta. Sojo toma el triple, lo falla. La toca Colmenares. Guillén también moviéndose. La celebración de Cabo Verde. ¿Qué pasó? La celebración de Cabo Verde, digo. Tiempo muerto. Lo que significa esta victoria por 6 puntos, más allá de una eliminación que está en ciernes, porque Cabo Verde perdió por una diferencia muy grande de Georgia. Si llegara a ganar Georgia, si da la sorpresa con Eslovenia, Cabo Verde tendrá una chance directamente con Eslovenia. En caso de perder, no, porque, bueno, perdió, claro. Y lo mismo sucede para Venezuela. A ver, está perdiendo por 6. Recordemos la diferencia de 25. 25-31, hay que ganar por 16 ahora. Hay una buena jornada, nadie la descarta. Es un hándicap demasiado importante. Y si Venezuela se queda sin la chance, el objetivo tendrá 2 objetivos todavía. Lo de la preclasificación y la materia pendiente de ganarle a un europeo, teniendo a Georgia por delante. Sí, por lo menos sacar una victoria. Es una lástima la verdad el partido de hoy. Sí. La verdad, dolor grandísimo. llegar al último cuarto más 10, ¿no? Había empezado más 7, pero recordemos el cierre de 10-0 del tercer cuarto. Todos los cuartos como que perdió intensidad en el arranque, y creo que ahí estuvo un retroceso importante para Venezuela. Pero da la sensación que Cabo Verde no es un equipo tan firme, que dependió de 2 o 3 manos anotadoras, que no tuvo a Tavares en ese jugador intenso que se puede ver a nivel internacional. Nada. A veces no llega al básquet. Es fuerte, pero hemos soportado dolores siempre. Y eso ha hecho a Venezuela más fuerte cada vez. Final en Okinawa. Cabo Verde le ganó a Venezuela sin un gran Eddie Tavares, 81-75. El último cuarto de Cabo Verde, junto a la lesión de Michael Carrera, las faltas personales de Néstor Colmenares. Venezuela cae a 0-2. Todavía no está eliminada. No. Pero, digo, fuera de carrera, pero con los objetivos todavía pendientes que mencionaba. La tristeza y el dolor, porque a nadie le gusta perder, sobre todo a ellos. A los primeros a los que les duele perder es a ellos. Después nosotros, la opinión pública y todos los demás. Pero primero les duele a ellos. Acompañemos en las buenas, pero en las malas mucho más. Venezuela por lo pronto es última del grupo F. Sí, primero a esperar que gane Eslovenia, después a pensar en ganar por 16 a Georgia. Todavía está abierta la puerta para una segunda fase. Uno veía en los ojos de Eddie Tavares, y aquí también una razón fundamental, cuando las estadísticas no son tan importantes, ¿no? Tavares metió 6 puntos en ataque e igualmente siente una alegría, como esa alegría de llevar a su país a una Copa del Mundo, como la alegría que veíamos ayer de Letonia por ganar 2 partidos y ya lograr la clasificación a la segunda fase en también su primer mundial. Bueno, para Cabo Verde esta victoria es un mojón, es un punto fundamental, es su título. A veces hablamos, ¿no?, de títulos parciales para equipos que saben que no tienen posibilidades de ser campeones. Bueno, para Cabo Verde hoy pisar fuerte en un mundial y ganarle a Venezuela es un trayecto importante. Y lo que dijo Fede, ¿no?, en las buenas y en las malas, a pensar en positivo y a pensar que todavía esa chance está ahí, a mano. Difícil, sí, pero se puede dar en 48 horas. Claro, Cabo Verde 64 del ranking, le gana el número 17 del ranking, ya eso es un logro que lo va a mejorar. ¿Qué te parece? Bueno, nada, a pensar en positivo. Georgia es el objetivo ahora.